Muy buenas tardes, noches para todas y todos los presentes en clase virtual. Por acá saluda nuevamente el profesor Pedro López, conversando sobre estos temas tan interesantes como son lo relativo al peritaje judicial, en el caso del trabajador social forense. La clase inicial en ese preámbulo, bueno, se prácticamente definió la función del trabajador forense como tal, se explicaba que la importancia en este caso concreto de esos informes para determinados casos y determinadas circunstancias dependiendo de los procesos en donde se requiriera la intervención de este trabajador social. Recordemos que el trabajador social perfectamente puede encuadrar en todas las áreas relativas a la vida, a la intervención, ¿no? Al proceso a la conducta y a los comportamientos. ¿Por qué les digo esta diferenciación en relación a las áreas, ¿no? El tema forense. Bueno, el tema forense, como les indicaba en la clase anterior, es relativo al foro, ¿no? Relativo a la potestad de este perito, de este experto, de poder declarar, de poder deponer sobre sus informes, sobre sus análisis ante una autoridad judicial. ¿Ok? Esta autoridad judicial va a variar, por supuesto, dependiendo de las circunstancias y propias de la materia jurídica que se requiera su intervención. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, les pongo un ejemplo muy claro del tema de la medicina, ¿no? Los médicos, obviamente, se trabajan o se especializan en distintas áreas. Hay médicos internistas, otorrino, cirujano, plásticos, gastroenterólogos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, especializado. O sea, no hay un médico tal vez que conozca absolutamente todas. Es imposible desde el punto de vista lógico. Y en el derecho pudiéramos decir que ocurre exactamente lo mismo, porque esa intervención de ese trabajador social, de la importancia del trabajo social, es o pudiera ser requerida en los diferentes procesos. A saber, en el campo, porque siempre tal vez se relaciona más comúnmente el trabajador social siempre en el área de niños, niñas, familias, adolescentes. Sin embargo, su intervención pudiera ir más allá desde el punto de vista de los requerimientos tal vez básicos del sistema. Sin embargo, para poder, y en el módulo de hoy que corresponde el análisis, por supuesto, de esta continuidad, lo que es el trabajo social forense o estas digamos, tips iniciales que se les están dejando por acá para su conocimiento, el tema corresponde a cómo ser perito judicial, y por eso hago este preámbulo de una manera muy clara y precisa, precisamente porque es importante que estén en conocimiento que dependiendo de las circunstancias y de los hechos, la intervención va a ser distinta y las formas procedimentales para tener esa cualidad de ser perito también. ¿Ok? Yo les decía en la clase pasada que una de las características es que el perito es parte del sistema de justicia, o sea, es parte de este sistema. Ahora me dirán, bueno, pero pueden darse casos donde por lo menos un trabajador social que no sea parte de la administración pública o parte del sistema de justicia pudiera generar una opinión, pudiera generar un informe, sí, claro, pero debe cumplir los requisitos procesales establecidos en la norma jurídica, entendiendo por supuesto que la norma jurídica, como les explicaba, va a ir dependiendo de las competencias. Y como no son abogados, ustedes miran, bueno, ¿qué es eso de las competencias? Bueno, las diferentes instancias. Como les ponía el ejemplo del médico, en el derecho está, por ejemplo, el derecho civil, el derecho relativo a todo lo que es el área civil, los bienes, los contratos, los interdictos,
las ventas, las negociaciones, las obligaciones, todo lo que abarca el área civil, que por supuesto es muy amplia. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo pudiera intervenir un trabajador social en el área civil? Y aquí es donde quiero llegar. Y a su vez, como está el área civil, está el área penal, ¿ok? El área del derecho penal. El área de derecho penal también tiene partes especialísimas, o sea, se hace divisiones o subramas, vamos a decir, subespecialidades. Por ejemplo, el derecho penal está el sistema de responsabilidad penal del adolescente, que también requiere el trabajo social, el derecho penal ordinario, que es relativo a todo lo que son los delitos comunes, el sistema de justicia. Está también el, el derecho penal, víctimas, niñas, niñas, adolescentes. Cuando en uno, el delincuente tal vez, o el que infringe la norma es el niño o el adolescente. En el otro, es el niño o adolescente es la víctima. Ese es otro derecho penal. El caso de la jurisdicción especial de las mujeres que son víctimas de hechos de violencia con razón al género. En el caso de nuestra legislación acá en Venezuela, tenemos una legislación de primer mundo avanzadísima en la protección de derechos de las mujeres, donde la intervención del trabajador social forense ha sido determinante. Determinante, y mi respeto de verdad para todos los que intervienen en estos procesos de investigación. Esa protección hace otra área distinta y también tiene unas características distintas. Está la materia de protección del niño, niña, adolescente, que no tiene nada que ver con la materia penal, es la relativa a las instituciones familiares. También se requiere la intervención del trabajador social forense. Estos ejemplos, y por eso le hacía la diferenciación con los médicos, ¿no? Cada área del derecho es completamente distinta, manejan procesos completamente distintos, porque precisamente el tema del ser perito judicial y de la judicialización es realizar todo conforme a lo establece cada una de estas normas a la hora de generar esa cualidad de poder ser perito experto en el análisis o en la evaluación de un caso determinado. Vamos a, con este preámbulo, a los fines de ponernos en contexto y más o menos tener las ideas claras de que la intervención del perito social, del trabajador social forense, va más allá del tema familiar, que de repente socialmente es donde más comúnmente se escucha, pero puede intervenir perfectamente en todas las áreas dependiendo de los requerimientos, las circunstancias y del caso en concreto que se plantee. Y en la tarde-noche de hoy les traje desde el punto de vista de la legislación venezolana las formas de que establece, digamos, el procedimiento para cómo ser ese perito judicial, por lo menos en el caso de nuestro país, en Venezuela. Sin embargo, les digo y saludo, por supuesto, a todas las personas de Latinoamérica y de otros continentes, Europa, que estén acá presentes escuchando esta ponencia, que todas las legislaciones del mundo son distintas, tienen sus propias características. Es muy importante que tengan claro que las formas en las cuales se puede acceder al procedimiento para ser un perito judicial están establecidas en las normas procesales, entendiéndose a las normas que establecen las características a seguir y los lapsos y los tiempos y los procedimientos dentro de cada uno de los procesos correspondientes, tanto en materia, por ejemplo, civil, como les decía, penal, responsabilidad penal del adolescente, LOBNA, violencia. Básicamente, traje para el análisis, y este análisis muy interesante, ¿no? Tenerlo presente, estas formas para que ustedes se den cuenta que todo varía y hay detalles independientemente de cada una de las circunstancias y de los requerimientos acá presentes. Recordemos que
estas normas que vamos a analizar para poder saber cómo pudiéramos ser peritos judiciales o cuáles son los requisitos que se necesitan para esta intervención como perito, requiere en el caso concreto, y eso aquí es muy interesante, detalladamente cumplir con este procedimiento establecido acá en estas normas. En cada uno de sus países es cuestión de ubicar las normas procesales y verificar las coincidencias que pudieran tener otras legislaciones del mundo con la nuestra en relación a estos informes. Exclusivamente esta es la forma de traer un perito judicial en cualquier materia, ¿ok? Es decir, que esto no solamente, o sea, no crean que esta es la forma para los trabajadores sociales forenses como tal. Esta forma que yo les voy a explicar o que indica la norma para tú poder acceder a ser un perito judicial, abarcan todas las carreras, como decía en la primera ponencia, todas las ciencias que pueden ser objeto de análisis forense. Un análisis más allá, más profundo, más especializado de lo que se pudiera concluir. Entonces, bueno, vamos a continuar acá con las láminas que traje. Bueno, aquí trae nuevamente que lo analizamos la clase pasada, lo que es el perito judicial, una persona que tiene un conocimiento profundo, la ciencia, el oficio, y los conocimientos, por supuesto, para responder interrogantes planteadas ante un juicio, una situación jurídica, perdón, controvertida. Este concepto es interesantísimo porque sí, imagínense un juicio, en el caso de, por lo menos nosotros en Venezuela tenemos un sistema unipersonal de juez, es decir, los juicios orales y públicos, por lo menos en materia penal, en materia de protección, es un juez el que decide, es un juez el que está presente bajo los principios procesales del sistema penal, entre los cuales puedo señalar el principio de inmediación. ¿Qué significa la inmediación? Bueno, que el juez tiene que estar presente, presenciar detalladamente todos los testimonios y todas las declaraciones de las personas y los expertos y por supuesto las partes en un proceso. Esa concentración, esa continuidad, por supuesto le da al juez el aval de dirigir el proceso y en el juicio escuchar por lo menos la deposición de un experto en trabajo social forense. Esa deposición el juez la va a ver, la va a analizar, la va a observar, la va a preguntar, y ahí se va generando una convicción, un razonamiento sobre la inocencia, sobre la culpabilidad, sobre cualquiera de las circunstancias que se esté, en este caso, en el proceso, ¿no? Controvertidas, vamos a decirlo de esa manera. Bueno, continuando acá, vamos a, fíjense lo siguiente, yo les traje acá el Código Civil venezolano, cómo ser perito en materia civil, por ejemplo. Entonces, fíjese, el Código Civil establece, mire, siempre que se trate de una comprobación que requiera, en este caso concreto, una precisión que exija conocimientos especiales, puede procederse una experticia. Una precisión que exija conocimientos especiales puede procederse una experticia. ¿Qué pasa en materia civil? Que en materia civil, fíjense que lo que indica el 1423 de la norma, la experticia será por 3 expertos, a menos que las partes convengan que la haga uno solo. Es decir, hay una potestad que nos permite, digamos, para poder ser un experto en materia civil, bueno, que puedes fungir tú solo, si hay un acuerdo entre las partes, vean las diferencias, ¿no? Y si no está solo, tiene que ser una terna. ¿Por qué una terna? Bueno, porque siempre se puede manejar la figura de que alguno no esté de acuerdo, pero si 2 están de acuerdo, es positivo. ¿Ok? Lo que llaman por lo menos el voto salvado. Mire, yo no estoy de acuerdo con ese informe, pero puede emitir su opinión. Ahora, fíjense lo más interesante en este caso en materia civil, el 1424, los expertos
serán nombrados por las partes de común acuerdo y a falta de acuerdo de las partes, cada una de ellas nombrará el experto y el tribunal nombrará a otro. Es decir, en materia civil, cada parte puede elegir un experto. Ustedes me dirán, ajá, ¿en qué pudiera intervenir un trabajador social forense, por ejemplo, un perito en trabajo social, en un área civil? Y yo le pongo un ejemplo, bueno, mire, ponle que haya un caso donde un niño, un menor de edad, tenga, un menor de edad, no, perdón, una persona con dificultades de salud graves que no le permiten desenvolverse por sí solo, requiere una tutoría, una representación. Pero se requiere relevar porque se descubre que la persona que está fungiendo como representante, como tutor, en ese procedimiento, está malversando los fondos, lo tienen unas condiciones humanas paupérrimas, pasando situaciones horribles, y entonces, bueno, las personas que demandan para revocar esa situación, intervenir en la persona, rescatarla, bueno, requieren el análisis de un perito en trabajo social que vaya a esa residencia, verifique esas condiciones, verifique las situaciones, pregunte a los vecinos, verifique esas condiciones. ¿Ve? Ahora, ¿es un procedimiento de familia? No necesariamente. Es un procedimiento civil que va a requerir una opinión de experto, que va a hacer una prueba que va a consolidar una pretensión. ¿Ok? Y materia civil es muy amplia. Recordemos también, por ejemplo, en la materia de divorcios, se manejan por vía civil cuando no están niños, niñas, adolescentes. En un caso, tenemos unos criterios jurisprudenciales que regulan esa norma. Acá lo llaman la famosa sentencia del desamor o el desafecto, que con ella es muy sencillo hoy día poder, vamos a decirlo así, divorciarte, ¿no? Porque no se puede obligar a nadie a estar en una relación de pareja con otra persona. Esos son criterios. Sin embargo, comento esto porque también, por lo menos en un juicio de dos personas que ya se mayor de edad, por el sistema de protección, sino por la vía civil, y les aleguen sevicia, maltratos, injurias, vejaciones y situaciones terribles, bueno, también pudieron intervenir perfectamente un perito en trabajo social a los fines de verificar todas estas circunstancias que se están alegando en el caso concreto, en ese caso. Pero acá la diferencia en la materia civil es que el experto, si bien es cierto, lo nombran las partes, se tiene que juramentar ante ese tribunal civil, pero él no necesariamente pertenece a las nóminas del Estado o es un funcionario público. No, todo lo contrario, puede ser una persona privada que sencillamente un experto tiene la cualidad, tiene las características, tiene las credenciales y hay que pagarle, es decir, la parte que participe en este proceso judicial, que va a costear el honorario de ese trabajo social y de ese perito en materia civil. En materia civil, cualquier peritaje, cualquier opinión, genera un costo que va por cuenta de la persona que requiere, en este caso, la experticia. O sea, esta persona tendría que pagar todo lo necesario, los traslados del experto, todo lo relativo al informe, los costos, consignar los honorarios de tribunal, porque el proceso civil es un proceso oneroso, un proceso que requiere, por supuesto, ese impulso y el gasto no es como por lo menos el sistema de protección del niño y adolescente, que es completamente gratuito, ¿ok? Y igual el procedimiento penal, que puede ajustar una defensa pública. Acá no, acá en materia civil, si tú quieres un experto privado que te represente una información en un caso especial y concreto, necesitas puntualmente de manera privada concertar con la persona, cobrar tus honorarios y proceder a lo que establece el Código Civil al momento de la juramentación. Bien sea un solo experto, a veces eligen las partes, quedan de acuerdo en que sea uno solo, precisamente por los temas económicos,
Sin embargo, va a depender, por supuesto, del caso y la característica del proceso que se esté llevando y manejando en ese momento. Vamos a ver ahora cómo ser perito en materia de protección del niño, niña y adolescente. Perdón. Entonces tenemos la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente en nuestro ordenamiento jurídico, ley vigente. Y como les decía al inicio, esta materia, por supuesto, por su condición, la ley en este caso de protección de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país es la principal norma que responde a lo que se conoce como la discriminación positiva en el derecho constitucional. ¿Qué es eso de discriminación positiva? Para explicarlo, por supuesto, los que no son abogados, la máxima norma de un país es la Constitución, que la máxima norma de cada uno de nuestros países es la Constitución de la República. Esa Constitución establece lo que son todo, por supuesto, las estructuras del Estado y todas las circunstancias de las personas. En el caso, por lo menos, de Venezuela, nuestra Constitución es de avanzada en materia de derechos humanos. Es una característica que tenemos nosotros en nuestra Constitución. Pero adicionalmente, nosotros tenemos el desarrollo de la igualdad. El principio básico es que todos somos iguales ante la ley. Podemos decir, bueno, todos somos iguales ante la ley. Sí, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas obligaciones. Nadie, en teoría, es más que nadie desde el punto de vista del proceso. Sin embargo, la realidad y la humanidad es que existen grupos vulnerables que no van a tener el acceso a ciertos igualdad, vamos a decirlo así, o van a tener el mismo acceso que otra persona en otras circunstancias. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de nuestra Constitución, el artículo 21 establece, por supuesto, su manera segunda, todos somos iguales ante la ley, no se permitirán discriminaciones de ninguna naturaleza. Y nuestra Constitución establece, indica de manera clara y precisa, todos somos iguales, la ley garantizará las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva. A través de la ley es que vamos a realizar y a llevar esa igualdad. Y usted mira, pero ¿por qué el profesor sale del tema forense a explicarnos el tema de igualdad y constitucionalidad? Bueno, porque, ¿qué pasa? Es importante que ustedes estén al tanto que las normas donde la intervención del trabajo social forense va a ser, digamos, más álgida, más necesaria, son estas normas, por supuesto, las relativas a los problemas familiares. ¿Ok? Pero esas normas responden precisamente a los grupos vulnerables en razón a esta igualdad. Es decir, cuando la Constitución de nosotros nos dice la ley va a garantizar las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva a través de las medidas positivas, ¿qué son las medidas positivas? Elevar los derechos de los grupos vulnerables para que realmente tengan acceso a esa igualdad. La ley en nuestro caso, en nuestro país, de niños, niñas y adolescentes, responde pues a la ley del grupo que es más vulnerable que un niño. ¿Ok? Entonces fíjense que en su artículo 179 los tribunales manejan la figura de la intervención de equipos multidisciplinarios. Entonces fíjense, cada tribunal de protección, niños, niñas y adolescentes, debe contar con un equipo multidisciplinario que se organizará como servicio auxiliar de carácter independiente e imparcial. Independiente e imparcial. Para brindar la función jurisdiccional, la protección, la consideración integral de los factores biológicos, psicológicos, sociales y legales necesarios para cada caso. ¿Ok? De forma colegiada e interdisciplinaria. Claro, recordemos siempre que la familia es el núcleo de la sociedad. Y ya está más que demostrado, y lo vemos comúnmente en televisión, en programas, que, wow, que las afectaciones de la infancia y los daños de la infancia repercuten de manera significativa en la vida adulta y en las afectaciones emocionales y mentales que pudiera tener una persona en vida adulta. Entonces el tema familia es determinante y por eso la norma lo sabe y por eso los legisladores crean este espíritu de la norma, el espíritu de que la norma
tenga el factor biológico, el factor psicológico, el factor social, legal, para cada caso colegiado interdisciplinario, un abordaje completo e integral de cada caso. Ese es el espíritu de la norma. Igual en cada uno de los países su norma tiene un espíritu, una funcionalidad, ¿no? De acá, bueno, algunos de repente salen, bueno, pero es que acá no pasa así, o allá no pasa acá, o eso no es así. Bueno, la norma lo establece. Yo, en este caso, me estoy limitando a explicarle desde el punto de vista objetivo cómo ser perito judicial en las distintas normas, lo que establece para que puedan tener acceso a poder emanar esos informes. Entonces, fíjense, estos equipos multidisciplinarios estarán integrados por funcionarios y funcionarios judiciales de carrera. Fíjense ya la primera diferencia con la materia civil, que en la civil tú eliges tu experto, no te dice de dónde, no puede ser cualquiera. Claro, obviamente vas a buscarte una persona que te garantice los resultados más idóneos, ¿ok? Ahora, en materia de protección de niña, no. En materia tiene que ser un funcionario de carrera. Es decir, debe cumplir con los requisitos del ingreso a la carrera de la administración pública. En el caso de Venezuela, regido por la ley. La ley orgánica, dependiendo de cada institución, tiene su propia ley orgánica, su procedimiento interno, sus reglamentos, sus estatutos y funcionamiento de cómo ingresar a la carrera. En el caso de nosotros tenemos una norma que se llama la Ley del Estatuto de la Función Pública, que es la que regula el procedimiento de ingreso a la carrera de la administración pública. ¿Okay? Esta carrera, esta estabilidad, esta condición de funcionario, por supuesto, ya, y aquí hago un inciso porque son funcionarios que son del Estado, pero tienen una obligación de ser imparciales. O sea, no pueden, fíjense como decíamos arriba, de carácter independiente e imparcial. Son independientes e imparciales, pero son funcionarios del Estado. O sea, dependen del Estado, tienen que ser, o sea, para tú poder ser en Venezuela un perito judicial en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, primero debes ingresar a la función pública de carrera y debes, fíjate lo que dice el artículo, solo podrá prestar servicio exclusivamente a los tribunales de protección. Es decir, que ya en el caso del trabajo social estarías limitado solamente al trabajo acá en estos tribunales. No pudieras limitarte a trabajar. Fíjate que acá la norma no te especifica de función pública, función privada, ¿no? Pudiéramos interpretar de la función pública, no debería ingresar en otra función pública. Hay limitaciones, por lo menos la ley del Estatuto de la Función Pública en Venezuela te establece que nadie puede tener dos destinos públicos a la misma vez, solamente cuando sean cargos incidentales de asesoría o académicos, la docencia. Acá habría que, bueno, analizar el caso concreto y la interpretación de la norma en el sentido de que sí, estos trabajadores sociales que están al servicio del sistema de protección pudieran de repente, en horarios distintos a este sistema, emitir informes en otros lugares. ¿Cuáles son estas funciones? Bueno, fíjense acá, ¿cuáles son esas atribuciones de esos equipos multidisciplinarios? Bueno, en esta materia especial de protección de niños y adolescentes. Bueno, primero, contribuir con el desarrollo de la mediación, los procesos judiciales cuando sea conveniente, pero bajo la jueza. Intervenir como expertos independientes e imparciales del sistema de justicia en los procedimientos judiciales realizando experticia mediante informes técnicos integrales o parciales. Aquí vemos ya que la norma te habla primera condición sine qua non para que puedas ser un perito, un experto en trabajo social forense en materia de protección del niño. Primero, en el caso por supuesto de Venezuela, tienes que ingresar a la administración pública, o pasar a ser parte de estos equipos multidisciplinarios, de estos equipos de trabajo integrales, imparciales, como establece la norma, y vas a tener la posibilidad de intervenir ya como un experto independiente, imparcial del sistema de justicia. ¿Ok? Realizando experticia mediante informes técnicos integrales o imparciales. Es decir, que ya al tú ser funcionario público de carrera, pertenecer al equipo multidisciplinario en un tribunal de materia de protección de niños, niñas y adolescentes, ya tú tienes la condición, la cualidad de experto, de perito forense en materia de protección. Ya la tienes. Es decir, ya tienes esa condición.
puedes emanar, tus informes van a tener validez, no tienes que hacer un requisito adicional. Sencillamente vas a limitarte a trabajar en el sistema de protección porque la misma norma te limita. Recordemos que estos son trabajos bastante complejos que por lo general algo común habría que ver en algunos sistemas, ¿no? Y tampoco puedo hablar con estadísticas porque no me puedo basar en números para darles una fuente, digamos, seria. Puedo comentarles a máximas de experiencia, pero por lo general en estos tribunales, en todas las áreas de los tribunales, siempre el número de casos supera con creces la capacidad de respuesta del cupo de personal. O sea, un tribunal, por ejemplo, que tenga 10 personas trabajando y que tenga 2.000 casos, 1.000 casos, que tenga 500 casos, ponle que tenga 300 casos. En la praxis pasan los 1.000, pero vamos a poner que tenga 300 y ustedes me dirán, bueno, 10 personas pudieran tener la capacidad de resolver de manera efectiva 300 juicios. Ustedes me dirán, bueno, sí, se organiza, sí, pero en la práctica es que no son 300, es que son 1.000 y todos los días llega uno nuevo, llega otro, y llega otro, y llega otro, y llega otro. Entonces, son trabajos complejos también porque, y eso es una característica de las cosas que en algunos casos, una privación de patria potestad, las condiciones de salud, las condiciones de salubridad, que el trabajo social forense tiene que ver, encontrarse por lo menos en zonas de investigaciones populares. Entonces, ¿qué pasa? Estos grupos vulnerables, y partiendo esas condiciones, como les indicaba, de los niños por excelencia, también abarca los grupos vulnerables, personas adultos mayores, que ya están, por supuesto, en la etapa de la senectud, de ser ancianos, las personas que, en este caso, y se está trabajando en el reconocimiento, por lo menos, la comunidad LGBTI también se considera un grupo vulnerable porque no tienen el acceso a la justicia. En Venezuela, en diciembre del 2021, en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la inclusión del delito de violencia multicausal, que ese delito ya incluye, por supuesto, la discriminación por razones de identidad de género, ¿ok? Ya no es puntualmente por género, sino por la identidad de género, lo que se considera un avance bastante grande, bastante importante en este derecho. Entonces, ya en la materia de protección tienen ese valor, por supuesto en los juicios van a deponer, porque recuerde que el perito no solamente se va a limitar a hacer el informe, para hacer el informe tiene que tener la información, valga la redundancia. Entonces, esa información se va a obtener a través de varios métodos de investigación, de traslado al lugar donde se suscitan los hechos, donde están los niños, donde están las personas, de entrevista al grupo primario de apoyo, a los grupos secundarios. Entonces, ahí que se va creando la convicción, el convencimiento. Son trabajos fuertes también que requieren una dedicación bastante grande por parte de los que lo ejecutan. Y adicionalmente a esto, a esta situación, generan lo que se conoce también, en algunos casos, el síndrome del burnout, el síndrome del quemado, porque, bueno, son cargos que generan estrés. Es lo que le digo. No llevas uno caso, no llevas dos casos, llevas 3, llevas 1.000 casos. Algunos son casos horribles y todo eso son cosas que te van generando circunstancias particulares, ¿no? Entonces eso tú le vas sumando circunstancias propias de la vida del sistema, salario, derecho a beneficios sociales, tiempo, circunstancias, bueno, en fin, son cosas bien complejas desde el punto de vista y admirables y loables. Por eso los trabajos son una necesidad tan importante, ¿no? En su abordaje y sus informes, porque nos describen las formas como terriblemente a veces nos relacionamos los seres humanos, ¿no? Y las mejoras y todas estas condiciones y cómo vivían ciertas personas. Y lamentablemente a veces hay personas bastante complejas y malas, vamos a decirlo así. Bueno, continuando, ¿no? Entre esas atribuciones de estos equipos, miren, pueden ser, por supuesto, asesoría integral a todas las personas que solicitan en materia de adopción, una materia específica, auxiliar al juez para valorar la opinión o testimonio de los niños.
Niñas y adolescentes según la edad, madurez cuando sea considerado necesario por el juez. O sea, que un juez puede decir al trabajo social, escucha al niño, dígame su planteamiento, trabajo social, usted que fue a la residencia, usted que analizó, que vio el contexto, ayúdeme, auxíliame, para yo poder establecer mi decisión, la cual tiene que ir, por supuesto, en pro de la justicia, en pro de todo el sistema, pues, de justicia y en, como decimos acá, o como lo establece, mejor dicho, la norma en Venezuela, el interés superior del niño. ¿Cómo ser perito en materia penal? En materia penal es bastante interesante el tema del peritaje porque, wow, según el caso y lo que tú estés investigando, puedes tener un alcance grandísimo en la necesidad de expertos. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo, ¿no? En una investigación, me imagino que muchos de ustedes han visto estos programas de investigation y todas estas investigaciones, y CSI, y todo este tipo de cosas, ¿no? Ok. Un ejemplo de una necesidad importante a los fines de descubrir un perito o un experto en una materia difícil y determinada. Bueno, en el caso del Ministerio Público, en algunos casos en que requiera una determinación del perfil heredobiológico, lo que se conoce como el ADN, puede pedir el apoyo, en este caso al IBI, que vendría siendo el Instituto Venezolano de Investigación Científica, que tienen la capacidad de hacer esos análisis de ADN. Entonces, y van a buscarse un científico genetista, por ejemplo. Claro, los laboratorios criminalísticos ya tienen sus genetistas. Sin embargo, a veces se pueden dar casos de reactivos, ¿no? Porque es lo que le digo, son las investigaciones. Fíjense, si usted consigue un sitio del suceso, en un lugar, una sustancia que va a ser objeto de un peritaje, en este caso físico, químico, de comparación, de determinación biológica, si es sangre o no es sangre. Porque desde el momento tú puedes llegar a una escena de un delito donde se presume un delito, y tú puedes ver un charco, pero tú en un acta policial o en un análisis tú nunca vas a poner, hay un charco de sangre. No, jamás. Es una sustancia de un color pardo rojizo que se presume de naturaleza hemática, se presume. No, pero es que eso es sangre. No, hasta que un experto en un informe, por eso lo del perito, fíjense la importancia del perito, hasta que un perito en su informe, yo tomo la muestra de la sustancia para color pardo rojiza y lo mando para mi laboratorio biológico. Cuando el perito mira si es sangre, tipo ORH positivo. Buenísimo. Esa muestra para determinar un perfil heredobiológico, sí. Entonces, esa muestra. Ahora, esa muestra, ¿dónde se tomó? En el piso, por ejemplo. Vamos a ponerle un ejemplo. ¿Se tomó en el piso la muestra? Bueno, pero esa sangre de quién es, no sé. Pero determinar el perfil heredobiológico de esa se lo puedo determinar. Lo determino, pero ¿de quién es? Si tengo que compararlo. Si tengo una víctima, presumo que es la víctima. Pero ¿y si tengo dos víctimas? Si tengo tres víctimas, entonces tengo que hacer el perfil a cada las víctimas y después compararlo. Entonces, fíjense la cantidad por lo menos reactivos. Y hay casos que a veces las instituciones, lamentablemente, por los temas costosos y temas internacionales, por lo menos en el caso de los temas que generan tal vez limitaciones para la adquisición de ciertos software, ciertas herramientas importantes internacionales, que permiten a los forenses tener el avance. ¿Okay? Entonces, fíjense lo siguiente. Experticia, el 203 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. El Ministerio Público en Venezuela es el órgano que dirige investigaciones penales, es el director de la investigación penal. Nosotros en Venezuela tenemos un sistema penal acusatorio donde es el Ministerio Público el que dirige la investigación, dirige a funcionarios policiales, quienes son órganos auxiliares, y es el que, por supuesto, decide u ordena las experticias. Fíjense que en el caso concreto, el código dice el Ministerio Público realizará u ordenará. Es decir, cuando le dice realizará,
ya automáticamente ya está diciendo que el Ministerio Público tiene la capacidad de practicar experticias. El Ministerio realizará u ordenará la práctica de experticias. Si no la realiza el mismo, las va a ordenar a un órgano de investigación. En el caso del Ministerio Público de nosotros, bueno, nosotros en Venezuela sí tenemos unidades bastante expertos, genetistas, en la parte antropológica forense, que es sumamente interesante, las comparaciones fotográficas, a las experticias antropométricas, son sumamente interesantes. Mire, el análisis por lo menos de las atmósferas rancias, lugares tóxicos, sitios confinados. Fíjense, todas las áreas científicas requieren este trabajador forense. Pero en el caso del Ministerio Público, él tiene sus propios expertos, él puede solicitar expertos también, en el caso concreto, de estos organismos de investigación que ya son parte del sistema de justicia, y también puede solicitar ayuda a externos que no son parte del sistema de justicia, pero se requiere su ayuda y su intervención como experto, y ahí es donde cae el caso que les comentaba unos momentos atrás del ADN y solicitárselo al INI, porque de repente yo en mi laboratorio del Ministerio Público no tengo los reactivos, el laboratorio del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas no tiene los reactivos suficientes. Recordemos que son reactivos bastante costosos, por lo menos en materia de protección del niño, niña, adolescente. Las pruebas de ADN corren a costo de las personas interesadas en su evaluación. Acá no, en la materia penal todo eso es gratuito, todo lo hace el Estado es el que se encarga de acceder, y estamos hablando de reactivos, son materiales importados, aparatos que requieren software de avanzada, y toda esta información. Y en el caso, por lo menos, cosas básicas que ni siquiera corresponden a estos certificados. En el caso, por lo menos, un trabajador social forense que requiera ir a una zona popular, analizar un entorno de una víctima, por ejemplo, de una víctima de femicidio, por ejemplo, en ese entorno, en ese análisis, requiere un acompañamiento, por lo menos de protección, porque imagínese usted solo en un barrio de alta peligrosidad, sin saber, ¿no? Usted tiene que tener un acompañamiento, usted tiene que tener un transporte. Eso es toda una logística que el Estado la debe de suministrar. Entonces, el Ministerio realizará o ordenará la práctica de estas experticias cuando al examen de una persona, perdón, cuando para una persona u objeto, o para descubrir, valorar un elemento de convicción, lo que le decía, los elementos que convencen. Se requiere un conocimiento o habilidades especiales en alguna ciencia, arte u oficio. Entonces, fíjese, el fiscal del ministerio podrá señalarle a los peritos asignados los aspectos más relevantes que deben ser objeto de la peritación, sin que esto sea limitativo, y el plazo dentro del cual presentarán su dictamen. La norma lo especifica de una manera muy amplia, ¿no? Lo que pasa es que es tanto el trabajo, pero el legislador es sabio, el legislador, mire, les voy a poner un ejemplo, de cómo pedirle algo relevante, en el caso del trabajador social. Por lo menos yo obtuve una información durante mi investigación, que el vecino de la casa donde estoy investigando un hecho que requiere la intervención de un trabajador social, maltrata a su familia, por ponerles un ejemplo. Si obviamente es un hecho completamente distinto y aislado, ¿ok? Pero entonces ese trabajador social llegó, levantó información y empezó, por supuesto, a escarbar, a preguntar a la comunidad, y logró contener información de varias personas que indican que ahí había violencia, que ahí se ejerce, que ocurre esto, que ocurre lo otro. Perfectamente, eso puede generar el inicio de una investigación por esa intervención acertada, adecuada y rápida de ese trabajador social. Fíjense, otro ejemplo para que vean más claro cómo puedo yo señalar un aspecto relevante de una experticia. O sea, ¿qué es un aspecto relevante de una experticia? Bueno, facilito. Todos ustedes, o la gran mayoría de los que están acá presentes en esta clase, tienen un teléfono celular, ¿verdad? Al principio las memorias eran cortas,
10 gigas, 20 gigas, 30 gigas, wow, qué memorión. Ahorita estamos hablando de teléfonos de 500, 200, 120. Bueno, yo tengo 60 y sufro con los gigas. ¿Por qué comento esto? Bueno, porque fotos, información, trabajo, todo lo que puedes tener en un teléfono. Pero yo necesito una experticia de un mensaje de texto que me mandó una persona un día tal que me amenazó, por ejemplo. Yo quiero extraer ese contenido, una mujer víctima de violencia. Entonces, yo le puedo decir al experto, mira, experto, de este teléfono me vas a buscar este mensaje, este número, entre este número, en esta fecha y esta conversación de acá a acá. Porque si yo le doy el teléfono, no, hazme un vaciado, entonces imagínate, te van a vaciar 60 gigas, 120 gigas de información, donde no hay nada, ¿no? Tú tienes que señalar que vas a buscar, señalar que vas a buscar, que necesitas buscar. Por lo menos, fíjense, yo tuve un caso hace muchos años, estaba en la función pública, como fiscal investigador, donde estaba en vida, fue presidente del Colegio de Psiquiatras de Venezuela, doctor Wilfredo Pérez, experto forense, psiquiatra forense. Y nosotros empezamos a innovar con una técnica que ya se conocía de los años 90, pero que poco se había practicado en Venezuela, que era la que se conoce, es una experticia de autopsia psicológica. Esa autopsia psicológica es una reconstrucción post-mortem de la vida de una persona, ¿ok? Donde se hace una intervención multidisciplinaria de un psiquiatra forense, un psicólogo forense y un trabajador social forense que visita el entorno, ¿okay? A los fines de verificar si una persona, por ejemplo, y esto se aplica en casos donde existan severas dudas de la causa de la muerte, se puede determinar que una persona haya sufrido en vida hechos de violencia, por ejemplo, o que haya sido realmente capaz de suicidarse. Fíjense que importante. Ahora, como estos son valoraciones, y el legislador y todos estos estudios son bien claros, son valoraciones por parte de expertos que van a emitir su opinión en un informe, no se consideran estas experticias de certeza. En materia, cuando tú analizas los resultados de estos peritajes, estos resultados de peritaje, existen peritajes de certeza, peritajes de orientación. Entonces, un peritaje, y esto también es importante que lo sepan, un peritaje que sea emanado por un perito en trabajo social forense, va a ser un peritaje, una experticia de más no de certeza. ¿Ok? Ni siquiera el ADN se considera una experticia de certeza. Y te miran, ¿pero por qué? Bueno, porque es que la prueba de ADN no da exacta. La prueba de ADN da 99.99 con 98, con 97. Y ya se asume, por supuesto, que sí es, pero no es exacta, no da 100. Por eso no es de certeza. ¿Qué es una experticia de certeza? Por ejemplo, una experticia balística. Una comparación de conchas y de marcas de disparo. Eso es una experticia. Una experticia de certeza, una comparación dactiloscópica. Eso es una experticia de certeza porque no existe nadie en el mundo que tenga los mismos pulpejos dactilares. Entonces, es para que también tengan claro que el informe pericial, por lo menos en el caso de Manao, un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social forense, no es que eso sea amén. No. Eso no es amén. O sea, de hecho, y ahí es donde radica la importancia de los que están participando en el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque miren, por lo menos este artículo 226 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando los informes sean dudosos, insuficientes o contradictorios. Pero ¿cómo sé yo que ese informe es dudoso, insuficiente y contradictorio? Por ejemplo, si yo no soy un trabajador social, o yo no soy un psicólogo, o yo no soy un psiquiatra. Bueno, precisamente tienes que estar consciente. En este caso, el trabajo de nosotros los abogados es bastante acucioso, porque tú necesitas saber cómo hace el trabajador social su informe, su trabajo, y ver si él realizó, cumplió con todos los protocolos que se deberían establecer
en un proceso de entrevista y de abordaje y de análisis social. Entonces, vean qué importancia y qué determinante, porque encima que no estamos en presencia de una experticia de certeza, sino de orientación, esa orientación, si no es suficiente, si no es clara, por lo menos un error muy común que se ve en algunos casos, a veces veo comúnmente esos errores, que se montan casos de investigaciones y se valoran como elementos positivos, informes psicológicos o en algunos casos psiquiátricos, forense, aunque lo he visto en psicólogos realmente, donde no indican la codificación y el patrón de la enfermedad o la afectación mental que determinó en su informe según el CIE-10 o el CIE-11 y el DSM-5, que son los manuales, protocolos, diagnósticos de enfermedades mentales que establecen, por supuesto, cada una de las características y cada uno de los baremos para determinar ante cuál trastorno o afectación emocional o psíquica estamos presentes. Entonces ya el hecho de que no, por lo menos que tú pongas el informe, mira, él tiene ansiedad, tiene depresión y ya ese informe es insuficiente, según lo que establece este artículo. ¿Ve? Entonces, porque debería decir según el CIE-10 en su numeral 5, tiene las características que corresponden a un trastorno de ansiedad, un trastorno bipolar. Según el DSM, sí. Entonces, esas son debilidades que deben tener presentes en el caso concreto. Fíjense que el fiscal, por supuesto, como director de investigación, puede ordenar la presentación, la incautación de cosas, documentos, la comparecencia de personas, si es necesario para efectuar el peritaje. En el caso de Venezuela, el Ministerio Público, como director de la investigación penal, tiene unas potestades bastante amplias a la hora de requerir testimonio de persona, práctica de peritaje. Sí, voy ahora a hablarles, esto es una característica muy particular y especial de la protección, esta es materia penal especial de género. Lo que indiqué anteriormente en relación con los peritos, como es el Código Orgánico Procesal Penal, es la materia madre, perdón, un poco gripado, que regula toda esa instrucción. Es decir, el procedimiento para un perito en materia de violencia de género es el mismo que acabamos de ver para el proceso penal. El procedimiento en materia penal de niño y adolescente para el experto es igual como lo vimos acá en el Código Orgánico Procesal Penal, ¿ok? Se complementan las leyes. Por lo menos en el caso de Venezuela nosotros tenemos un tema de legislación en materia penal porque tenemos muchos procedimientos hasta penales en leyes que no son penales, por lo menos delitos en el Código de Comercio, en la Ley Orgánica del Trabajo, en la misma Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, a los muchachos que cometen delitos. Pero en el caso de Venezuela, en la última reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en diciembre del año 2021, incluyeron una novedad bastante interesante que, digamos, quiere sobrepasar este proceso forense o estos informes de forense, porque ya vimos que tienen que ser empleados del Estado. En el caso penal también tienen que ser funcionarios del cuerpo de investigación o del Ministerio Público. Tienen que ser funcionarios adscritos a estos organismos, tener un cargo y tener, por supuesto, las características y lo que sí es, si nos dice que se requiere para ser perito. Mire, para ser perito debe poseer título en la materia relativa al asunto con el cual se dictaminará siempre que la ciencia de oficio esté reglamentado. Si no está reglamentado, no es que no puedas designarte como experto. Sencillamente, fíjate como dice la norma, en caso contrario, deben designarse a personas de reconocida experiencia en la materia. Bueno, mira, no tiene de repente todos los títulos, o de repente tienen los títulos de afuera, pero no los legalizó, nunca los legalizó, nunca lo hizo entonces la legalización, la apostilla, todo ese procedimiento. Tiene sus títulos de otra universidad y lo llama porque el tipo es experto. Pues les pongo un ejemplo. Él es entomólogo forense, son los que estudian los insectos, y se consiguieron unas víctimas con ciertos insectos, unas larvas,
y bueno, yo no hay entomólogo en el ministerio, no hay entomólogo, bueno, pero yo necesito analizar esa larva, bueno, yo me busco un entomólogo. Y de repente te consigues con que sí hay uno en Venezuela, pero es de otro país, de otra nacionalidad, y todos los papeles que lo acreditan como entomólogo están en otro país, los publicados, tiene trabajos científicos, está reconocido en la academia. Bueno, yo puedo demostrar que una persona reconocida experiencia, puedo darle la cualidad de perito. ¿Quiénes son designados? Bueno, deben ser designados juramentados por el juez o jueza previa petición del Ministerio Público. Es decir, para que cualquier perito, a diferencia, igual que en el civil, para que yo pueda nombrar a cualquier perito, para que haga cualquier experticia, abordaje, debo juramentarlo ante el tribunal, pero debe ser, por supuesto, una petición del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tú vas a solicitar la diligencia, tanto el imputado como la víctima de investigación es al Ministerio Público. El Ministerio Público, si considera la partida de experticia, es que va a solicitar el nombramiento del experto. Entonces, fíjense acá, salvo que se traten de funcionarios adscritos o funcionarias adscritas al órgano de investigación penal o el propio Ministerio Público. Caso en el cual, para el cumplimiento de sus funciones, bastará la designación que el efecto le realiza su superior inmediato y ya. Como en el caso de los del OMNA. Ya es parte del sistema de justicia. Mira, aquí tienes este caso, investiga, bye, ¡pum! Necesito este abordaje social, esta investigación, necesitamos una experticia biopsicosocial de determinación. Bueno, aquí está, hay que ir para allá. Y ese es el protocolo. En el caso, el código terminal ese que puede ser causal de excusa y de recusación para los peritos, y la necesidad que guarde la reserva de las actuaciones, sumamente importante. Y bueno, y todo lo relativo a los traductores también en las posiciones, porque fungen en casos concretos por las barreras, por supuesto, del idioma y que pueden implicarse en una investigación. Volviendo en la materia de violencia, le decía que esta novedad, esta reforma incluye la posibilidad de la víctima antes y después de formular la denuncia podrán acudir a una institución pública o privada de salud. Público o privada, ya sabemos que al ser público o privada no necesariamente van a tener la cualidad forense. Para que el médico o la médica, sin necesidad de la juramentación, fíjate que ya en materia de violencia, puedes excluirte de la juramentación que ya vimos que en materia penal ordinaria la requieres, en materia de niño y adolescente también la requieres, en materia civil también requieres la juramentación. Pero en materia de violencia contra la mujer no puedes tener un informe médico, aquí es donde aquí se excluye la figura social, pero les hago este análisis para que ustedes vean los detalles, ¿no? La intervención. Y esto es un ejemplo claro de un avance en derechos humanos de protección en medidas afirmativas, porque esto lo hace la norma sencillamente para alivianar la revictimización de la víctima, valga la redundancia, o victimización secundaria, como también le reconoce, que se ejecuta por parte de los órganos del Estado que llevan las investigaciones. También hay una victimización terciaria, que es por los grupos primarios de apoyo. Esta victimización secundaria que va a evitarse si ya no solamente la víctima después que la golpeé, que fue para el hospital, que tengo que mandarla otra vez para el forense, no, ya ese informe ya privado o público tiene, fíjense acá, sin necesidad de la juramentación como experto experta o perito perita, efectúa en el diagnóstico de constancia tras el informe, condición de salud física mental, características de la lesión y el tiempo de curación que ella causa. Fíjense esto. El procedimiento especial de violencia a los fines de evitar la desaparición de las evidencias físicas, este informe médico tendrá el mismo valor probatorio, perdón, se me fue acá con la pantalla táctil, el mismo valor probatorio de el examen forense. La última línea del examen forense. Este informe médico tendrá el mismo valor probatorio del examen forense. Bastante interesante este avance significativo, solamente en el caso de los médicos, la norma habla del médico, médica, salud física y mental, y por supuesto eso limita a que sean psiquiatras y no psicólogos en su intervención privado, ¿no? O sea, que no tengan todo este procedimiento previo para ser peritos en cualquier... Entonces, ¿qué tiene que ver en el caso de trabajo social? Bueno, dependiendo de las materias que se requiera y las competencias según las materias del derecho,
cada una de las normas procesales establece el proceder y lo que se requiere para poder ser un perito, en este caso, en trabajo social forense o en cualquier materia de interés. Bueno, con esto culminamos la jornada del día de hoy. Fíjense, bueno, vamos a continuar y finalizar la continuación del artículo. A tal fin, el Ministerio y los tribunales considerarán a todos los efectos legales los informes médicos de salud física y mental dictados en los términos de este artículo para la adopción de una decisión que corresponda a cada órgano. Fíjense, la omisión de esta obligación por la médico, la institución, la entrega oportuna, castigar con el delito de violencia institucional establecido en la ley, porque es un deber irrenunciable de los médicos de dar la protección en estos informes. Ahora, bueno, en la praxis, ya eso es otra cosa. Espero que estén muy bien. Bueno, espero que esta clase les haya sido de su completo agrado. De verdad, muy agradecido a todas y todos los presentes la tarde-noche de hoy. Un saludo a todos los países de Latinoamérica, incluyendo pues Venezuela, que están acá presentes, y de otros continentes. Muy agradecido. Los invito a que a través de la plataforma, por supuesto, YouTube, hagan las preguntas que consideren, los comentarios que consideren, las dudas que vayan quedando a cabo. Recordemos que acá en estas actividades académicas vamos a hacer unas evaluaciones de contenido según toda la información y los materiales que se les están brindando. Todas estas láminas que se han pasado en las clases, ustedes entiendo que les van a hacer llegar todos los materiales para que lo tengan. Y de todas formas, por acá les dejo mis redes sociales y para donde me pueden contactar a los fines de también, si quieren hacer una pregunta o tienen una duda directamente, que yo les pueda responder. Si no les respondo al momento, no se preocupen, porque bueno, a veces por el cúmulo de mensajes tardo un tiempito en responder, pero en lo que yo apenas tenga la oportunidad, responderé a todos sus comentarios positivos y a todas sus dudas y que surjan en en esta clase, bueno, las dos que nos faltan. De verdad, un placer haber compartido este escenario virtual con todas y todos ustedes. Agradecido nuevamente con Fundabric, felicitándolos siempre por estas iniciativas académicas, siempre en pro del fortalecimiento de la academia, de los trabajadores sociales forenses. Son unas áreas, como les digo, tan necesarias y tan importantes, ¿no? En el abordaje hoy en día. Y instando, por supuesto, a todos a continuar fortaleciendo siempre sus conocimientos. Bueno, un placer y que tengan una excelente noche. Recuerden escribir sus comentarios, darle like a los videos, seguir las páginas y pendientes de las evaluaciones de contenido. Un gusto, feliz noche.